Muchas gracias, queridos compañeros y queridas compañeras. Voy a leer un discurso que lleva por título lo siguiente. Se llama De la reforma agraria a la revolución agraria con la organización y la movilización del campesinado. Queridas compañeras y queridos compañeros, vuelvo a saludar al valiente movimiento campesino, esta vez desde mi querido San Onofre. Este territorio que hoy nos recibe con dignidad y esperanza fue hace no muchos años un oscuro epicentro del horror, un lugar que, sin exagerar, llegó a convertirse en uno de los más terribles campos de concentración y exterminio creados por la alianza entre la clase política sucreña, terratenientes y paramilitares. Quiero agradecer la calidez con la que me recibe hoy el pueblo de San Onofre. Para mí estar aquí es como regresar al hogar. Es el corazón del pueblo colombiano al que pertenezco y para el cual seré presidente de la República. Como muchas y muchos de ustedes recordarán, en el año 2008 participé aquí en este mismo parque donde estamos reunidos hoy en un acontecimiento que marcó la vida del país y mi propia vida personal. Estuve junto con el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, en un acto público que demostró el coraje civil de la población de San Onofre y del campesinado sucreño. En aquel entonces, en 2008, venir a este acto, escuchar nuestros discursos, podía costar la vida. Reinaba todavía el terror paramilitar en los Montes de María y, sin embargo, miles de personas llegaron aquella tarde desafiando el miedo, las amenazas y hasta los atentados contra lideresas y líderes sociales. Recuerdo bien sus rostros. En ellos el miedo comenzaba a convertirse en esperanza. Hoy veo rostros llenos de esperanza en el futuro de nuestro país. Luego de la intervención de Petro y de mi intervención, como ustedes también recuerdan, marchamos juntos a la Hacienda El Palmar, un lugar que el país conoció como campo de exterminio, bajo el dominio del carnicero de oficio Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, carnicero y verdugo de San Onofre. Vivía en una mansión en Sincelejo, justo al frente de la casa del senador Álvaro García. Dos casas lujosas, una frente a la otra, desde donde se repartían el control de San Onofre, junto con otros políticos como Jairo Enrique Merlano y Muriel Benito Rebollo, todos ellos socios del señor Álvaro Uribe Vélez, hay que decirlo con toda claridad. Durante años, la comunidad de San Onofre vivió torturas, desapariciones, ejecuciones, violencia sexual. Y como lo ha dicho el presidente Petro en esta misma plaza,
fue víctima porque en Sucre la clase política convirtió la tierra improductiva en botín de poder y el mar en ruta del narcotráfico. Ese día en la hacienda El Palmar, bajo el gran árbol de caucho que aún se levanta en el centro de esa propiedad, nos reunimos juntos y el hoy presidente de la República tomó al campesinado el siguiente juramento con las manos en alto. Nunca más los Montes de María serán sometidos a tanta injusticia y a tanto crimen. Y hemos cumplido, compañeras y compañeros. Hemos honrado ese juramento. Avanzamos en el cambio social y en la reforma agraria, siguiendo el ejemplo de lideresas y de líderes campesinos que nos abrieron el camino, como la pionera de las luchas agrarias en este territorio, a quien rindo homenaje, Felicita Campos, y el dirigente de los campesinos de la Hacienda La Alemania, Rogelio Martínez, a cuya viuda le doy un abrazo en esta tarde porque está aquí presente con nosotros. También, debo decirlo, a figuras emblemáticas de la lucha por la justicia y por la igualdad, como el alcalde del Roble, Tito Eudaldo Díaz, o como también nuestra querida compañera Ingrid Vergara, fundadores y fundadoras del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Hoy podemos afirmar con orgullo y con sentido de responsabilidad histórica que fue el pueblo de San Onofre quien transformó al país y a esta región. Lo hizo con su resistencia, lo hizo con su dignidad. A ustedes mi mayor admiración y orgullo, sanonofrinos y sanonofrinas. Logramos en estos años que los congresistas que promovieron la parapolítica fueran a la cárcel a pagar lo que le hicieron al pueblo. Que su jefe, Álvaro Uribe Vélez, fuera condenado en primera instancia por fraude procesal y por soborno a falsos testigos, y que el hermano de Uribe, Santiago Uribe, haya sido condenado a 28 años de cárcel por ser jefe paramilitar. Pero no solo eso, no fue solo la justicia. En marzo del año 2024, ustedes lo recuerdan, vino el presidente Petro a esta misma plaza nuevamente. Y en esa ocasión lo hizo para entregar 1.414 hectáreas de tierra que fueron compradas al empresario Carlos Cavalier. Me informan que desde ese momento 200 familias víctimas de la violencia, algunas de ellas descendientes de Felicita Campos, trabajan estas tierras y comienzan a ser productivas las tierras que fueron antes de los paramilitares y los parapolíticos. Las fincas Simba y Potosí, que suman 2.000 hectáreas y que habían sido despojadas por el jefe paramilitar Cadena, fueron decomisadas y entregadas nuevamente a los campesinos. Avanzamos también en la gestión para que la hacienda El Palmar pueda ser comprada por el Estado y entregada a la comunidad de San Onofre. Que esa tierra se vuelva en una despensa productiva, pero también en un lugar de memoria
para que las futuras generaciones nunca olviden lo que pasó en Sucre y en San Onofre y en esa hacienda fatídica, para que recordemos a las víctimas de la violencia. Hoy San Onofre cuenta con una alcaldesa progresista, Marta Cantillo, a quien envío un saludo especial. Hoy Colombia tiene un presidente como Gustavo Petro, y este proceso en 2026 va a continuar cuando ustedes me elijan presidente de la República para continuar la segunda fase de las transformaciones históricas, sociales y progresistas. Con todo a ganar, compañeras y compañeros, en las elecciones de 2026. Hola. Por estas razones, compañeras y compañeros, llevo a San Onofre en mi mente y en mi corazón, no solo en esta campaña, sino en mi vida. Ustedes encarnan los motivos de nuestra lucha para que nunca más un colombiano sea doblegado por la violencia, para que nunca más la pobreza y el olvido condenen a nuestros campesinos y para que la paz con equidad social sea una realidad en cada vereda y corregimiento. Ustedes me conocen, no vengo de la élite política, vengo de las luchas sociales, vengo a acompañar a las víctimas, vengo a escuchar a los campesinos, a los indígenas y a los afrodescendientes. Vengo a luchar contra el clasismo, el machismo, el racismo, el desprecio a los pobres de este país. Yo haré un gobierno para el pueblo y del pueblo. Pero antes de llegar a ese punto, quiero reconocer en esta plaza el inmenso trabajo que ha hecho nuestro hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Permítanme recordar rápidamente las conquistas emblemáticas que hemos construido juntos con el pacto histórico, porque es necesario mostrar que sí se puede gobernar para el pueblo, porque es necesario mostrar que este gobierno sí ha hecho transformaciones esenciales. En estos 3 años y medio, menciono solamente algunas cifras, Colombia ha experimentado una transformación social sin precedentes. Más de 2.800.000 personas salieron de la pobreza monetaria y 420.000 de la pobreza extrema. La desigualdad también se redujo de manera significativa. Ha aumentado, óigase bien, 37% el salario mínimo y aumentará ahora más cuando logremos en esta negociación que tengamos un mejor salario mínimo para la gente. Se han logrado 2.500.000 nuevos empleos. Se duplicó el subsidio para los adultos mayores, beneficiando a más de 1 millón de personas a través del programa Colombia Mayor. Este gobierno, óigase bien, ha tenido una conquista histórica, sin exageración. Es el primer gobierno que ha comenzado a desarrollar una verdadera reforma agraria. Se han comprado y se están distribuyendo 700.000 hectáreas de tierra. Se han entregado más de 270.000 ya a más de 70.000 familias. Y lo más importante de este proceso de reforma agraria, además de beneficiar a tantos hogares, es que eso se ha hecho sin derramar una sola gota de sangre. Hemos logrado una reforma agraria en paz, pacífica.
que beneficia dando tierras a los más pobres de la ruralidad sin que se utilicen las armas ni la violencia. Es sin lugar a dudas un avance que contrasta con lo que pasó en los gobiernos de Álvaro Uribe, cuando hubo despojo de tierras a los campesinos, desplazamiento forzado y persecuciones, y el programa Agroingreso Seguro, que era para los campesinos más pobres, se le entregó a las familias ricas y terratenientes que habían sido sus socios electorales. Eso nunca más vamos a permitir que pase. Los recursos de los campesinos son para los campesinos. Se han creado 17 zonas de reserva campesina. Se han formalizado 1.800.000 hectáreas. Se han comenzado a reconocer los primeros territorios campesinos agroalimentarios TECAM. Nuestro gobierno ha activado 610 comités en 29 departamentos para la reforma agraria. Y todo esto ha estado acompañado por el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de derechos, y estamos luchando para que se apruebe en ese mezquino Congreso de la República la jurisdicción agraria, para que podamos ir ante los jueces a resolver los litigios de tierras que hay en el país. Esta transformación social no solo la voy a defender, haré lo necesario para que se profundice y se haga irreversible. Vamos a trabajar sin descanso para acabar de una vez por todas la pobreza rural y la pobreza urbana. Los subsidios que hemos entregado los vamos a transformar en derechos. Las poblaciones más marginadas y empobrecidas también han hecho un gran aporte a la nación. Los campesinos han producido, incluso en las peores circunstancias, los alimentos. Los pueblos indígenas y afrodescendientes han atesorado la memoria y el cuidado de la naturaleza. Las mujeres rurales y urbanas han sido cuidadoras de la vida. Los jóvenes que deben tener garantizado su derecho a la educación. Nuestro gobierno no entregará beneficios que sean dádivas caritativas. Va a darle a la gente los derechos a los que tiene acceso por la vida de trabajo, de esfuerzo, que ha contribuido al desarrollo de la nación. Lo primero en nuestro gobierno será la población pobre. A ellos estará destinado mi mayor esfuerzo para que se acabe la pobreza. Crearemos programas universales que permitan el acceso a los derechos, la libertad y la dignidad. A uno de esos programas voy a hacer referencia a continuación. El pasado 11 de octubre dije en Sincelejo que debemos pasar de la reforma agraria a la revolución agraria. ¿Qué entiendo por eso? Quiero añadir una propuesta hoy concreta y viable que será un programa central para avanzar en la revolución agraria: la compra estatal de la producción campesina. Mi propuesta es esta: que el Estado compre un porcentaje de alimentos de la producción campesina en los municipios del país que se encuentran en situación de mayor pobreza, exclusión, bajo el imperio del narcotráfico y de las economías ilícitas, o en situación de violencia. La población campesina, indígena y afrodescendiente se le comprarán sus productos con el fin de que esa compra
se haga por un lapso de tiempo que estudiaremos y entregaremos esos productos de manera gratuita para combatir el hambre en las grandes ciudades y para vender esos productos y alimentos en mercados populares campesinos. Me comprometo ante el campesinado a trabajar por una compra de los alimentos para que puedan ser competitivos en los mercados. Como lo dije, uno de los más significativos resultados de este gobierno ha sido la reforma agraria que ha logrado comprar miles de hectáreas a empresarios. Hemos demostrado que los empresarios y los campesinos podemos llegar a acuerdos. Haberlo hecho sin violencia y mediante compra de tierras a sectores poderosos del campo es la demostración que podemos construir la paz y la reconciliación en toda Colombia. Hay empresarios que quieren vender sus tierras, otros de ellos ya lo han hecho para hacer posible la reforma agraria. Con ellos estamos dispuestos a dialogar, no solamente a comprar las tierras para dárselas a los campesinos, sino a cambiar impuestos por obras que beneficien a los sectores más pobres de la ruralidad y del mundo urbano. Estamos dispuestos a trabajar con los empresarios de manera conjunta para que nuestro país avance y se convierta por fin en un territorio de oportunidades para todas y todos. Porque el progreso solo tiene sentido cuando es para todos. No podemos seguir alimentando la confrontación entre ricos y pobres. Colombia es una nación generosa, pródiga en ríos, tierras, selvas y mares. Nuestra riqueza debe servir para superar la pobreza y garantizar una vida digna a todas y todos los hijos de nuestra gran patria. Por eso estoy proponiendo el diálogo nacional con todos los sectores para poder lograr la paz y la reconciliación. A esos empresarios que quieren construir una nación justa y digna, toda nuestra disposición. Pero a quienes nos oponemos, a quienes derrotaremos democráticamente, que desean perpetuar la inequidad, la pobreza, la corrupción o los negocios criminales que tanto le han hecho daño al país, a ellos y con ellos, con los corruptos y con los que se benefician de lo que ha construido el pueblo, les haremos una guerra sin cuartel porque no aceptaremos ninguna forma de corrupción. Como ustedes han visto, he iniciado encuentros y conversaciones con sectores del empresariado en desarrollo de lo que llamo el Gran Diálogo Nacional. Mi propósito es transparente, que haya un diálogo directo, franco y respetuoso entre ustedes campesinos y quienes han dirigido históricamente la economía formal de Colombia. Esta decisión es tan correcta que el expresidente Álvaro Uribe ni a los sectores de la extrema derecha les ha gustado. Por eso es que la voy a hacer con más ahínco todavía, por supuesto. Uribe considera como parte de su talante autoritario y mezquino que es dueño del empresariado y que se necesita su permiso para dialogar con los gremios. Se equivoca gravemente. Colombia no necesita más odio ni más miedo. Lo que necesitamos es una conversación abierta entre todos los sectores del país. Ese diálogo no puede excluir a los campesinos, a los pueblos indígenas ni a las comunidades afrodescendientes.
todas y todos debemos sentarnos en la mesa del gran diálogo nacional para impulsar las transformaciones sociales que Colombia reclama. Y yo voy a encargarme de que en esa mesa estén sentados ustedes para que hagan oír su voz y reclamar sus derechos. Amigas y amigos campesinos de todo el país y de San Onofre, el pacto histórico del cual soy hoy candidato presidencial es el principal movimiento político en Colombia. Lo es no solo por su fuerza organizativa y electoral, que se mostró en nuestra consulta del pasado 26 de octubre, en la que a pesar de inmensos obstáculos, obtuvimos más de 2.700.000 votos. Su mayor fuerza emana de que está profundamente enraizado en el alma del pueblo colombiano. Del pacto histórico hacen parte los movimientos sociales, el movimiento campesino, los pueblos ancestrales, indígenas y afros, los sectores juveniles de los barrios populares. Tenemos la gran autoridad moral de que en nuestras filas están las y los mejores luchadores sociales de Colombia. Por eso es que vamos a ganar y por eso es que seré presidente de la Revolución Agraria. Para ello, compañeras y compañeros, es mi invitación. Es imprescindible que ustedes realicen un proceso riguroso de control y garantías electorales. No debemos permitir que los puestos electorales vuelvan a ser movidos para evitar que la población campesina, los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes no puedan votar el día de las elecciones. Ojo con eso, compañeras y compañeros. Exijamos que los puestos electorales estén de manera clara al acceso de la gente el día en que debemos votar. También los invito a conformar comités de campaña para movilizar a nuestro electorado, para que podamos controlar y cuidar el voto el día de las elecciones. Invito a organizar una gran movilización para elegir una gran bancada en el Congreso de la República del Pacto Histórico. Invito a ganar con ustedes, campesinos, porque sin el campesinado no hay nación posible y sin justicia agraria no habrá nunca una paz verdadera. Por eso, compañeras y compañeros, que viva el campesinado colombiano, que viva nuestro presidente Gustavo Petro y el pacto histórico, que viva San Onofre, que viva la revolución agraria. Vamos a ganar, compañeras y compañeros. A mover las banderas con fuerza. El cambio se queda. Votamos por Cepeda. El cambio se queda. El cambio se queda. El cambio se queda. San Onofre abraza a nuestro querido presidente Iván Cepeda Castro. Banderas arriba. Agitemos las banderas. Con fuerza de nuevo. El cambio se queda. Votamos por Cepeda. El cambio se queda. Nuestro querido presidente, porque no es solo candidato, es el presidente de Colombia, Iván Cepeda Castro, va a escuchar los liderazgos del departamento de Sucre, de donde viene su corazón, su nervio, su sangre, su madre Gira Castro, sucreña, y por eso vamos a invitar a todo el pueblo de Sucre a votar por uno de sus hijos, por un sucreño más, por Iván Cepeda. El cambio se queda. Votamos